Entonces vamos a iniciar el encuentro de hoy en este simbólico mes de septiembre de nuestro ciclo de literatura e historia organizado por Letras de Chile y por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Providencia, que gentilmente nos ofrece este espacio mes a mes para que junto a ustedes podamos conversar, debatir y escuchar, plantear algunos puntos, varios puntos de vista también, respecto de las temáticas que hemos definido, ¿no? Todos los meses un tanto distinto. Hoy día, y a propósito también de la fecha, quizás, ¿no? Literatura e historia en la narrativa de la postdictadura. Ya le hemos dado vuelta, hemos orbitado un poco también acerca de estos temas, un tanto cronológicamente, hemos revisadlo, y hoy día vamos para debatir o conversar o escuchar, reitero, sobre esta temática, vamos a contar con tres expositores que, siguiendo el sistema que hemos desarrollado, cada uno va a disponer de 10, 15, 20 minutos, ¿sí? Para plantear lo que han traído preparados. Veo todos los tres hoy día vienen muy preparados. Esto fue entregado o no, va a ser solicitado, ¿sí? Como para poder ser difundido por distintos lugares, ¿no? Porque un poco esa es la idea también, ¿no? Que la discusión y el debate continúe más allá de este espacio. Entonces, cada uno de ellos va a disponer, reitero, de ese tiempo para desarrollar su propuesta y después, entre nos, ¿no? Conversamos, debatimos, preguntamos, etc. Vamos a comenzar por acá. Antonia Viu, creo que en rigor con el público que estamos hoy día nos conocemos más o menos, hecho que estamos aquí, ¿no? Licenciada, doctora en literatura por la Universidad de Chile en este caso, con investigación centrada en la narrativa chilena del siglo XX, y actualmente realiza una investigación sobre lectores y audiencias en la narrativa y el campo cultural chileno entre el año 40 y el año 60. Autora de Imaginar el pasado, decir el presente, la novela histórica chilena 1985-2003, coeditora de Territorios del Tiempo, Historia, Escritura e Imaginarios en la Narrativa, de Antonio Gil, y ha publicado revistas chilenas y extranjeras como Revista de Crítica Literaria Latinoamericana e Hispanoamérica. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Literatura, tengo entendido, de la Universidad de Ibáñez, ¿sí? Antonia Viu, entonces, y yo creo que vamos a partir en el mismo orden, ¿no? En que lo voy presentando enseguida el objeto de estudio justamente de uno de los trabajos de Antonia, Antonio Gil Ñíguez, que realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto de Humanidades en el Campino, seguramente en la Alameda, me imagino, en ese tiempo, y posteriormente siguió licenciatura en Ciencias Sociales y Periodismo en la Universidad de Chile. Como periodista, sí, lo conocemos bastante, ¿no? Columnista de diversos medios de prensa como La Última Noticia, La Nación y El Centro, en el caso de Talca. Comenzó su carrera literaria escribiendo poesía, su primer libro, Los Lugares Sabidos, del año 82, y a partir del año 92 escribe principalmente novelas. Retrato del Diablo ganó el premio Altazor, cuando existía, el año 2013, perdón. El año pasado no se entregó, ¿no? No, faltaron recursos, tengo entendido, así que se los llevó todo Antonio. ¿Y recursos se llaman? Sí. Escandaloso. Exactamente. Y Fernando Moreno, doctor también de tercer ciclo en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad de París, 3, doctor de Estado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Poitiers, catedrático de literatura hispanoamericana y director del Centro de Investigaciones Latinoamericanos de la Universidad de Poitiers también. Ha escrito varios libros y ha editado textos colectivos, entre los que cabe destacar
Roberto Bolaño, Una literatura infinita, Fronteras de la literatura y la crítica, La memoria de la dictadura, a propósito de lo que me imagino vamos a ver hoy día, o a escuchar hoy día. Roberto Bolaño, Nocturno de Chile. Juan Gelman, Interrupciones 2. Roberto Bolaño, La experiencia del abismo. Esto del año 2011, este último. Ellos son, obviamente, con un nutrido currículum, ¿no? Pese a la juventud de nuestros tres invitados, potente, ¿no? Vamos a escuchar entonces en el mismo orden, reitero. Partimos por acá y después que finalicen, viene el espacio para ustedes, ¿no? Eso, por favor. ¿Sí? 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 Ah, perfecto, gracias. Muchas gracias a los organizadores de la invitación. Les agradezco porque además es muy agradable para mí estar con el profesor Fernando Moreno, ¿cierto? Que es el que primero en Chile empezó a hablar de estos temas, y con el objeto de estudio bien poco objetivable que tenemos aquí al lado, el menos objetivable de todo. Me gusta esa cosa entomológica. Sí, así que, bueno, lo que yo pensaba hacer ahora, como dijeron al presentarme, estoy en otros temas ahora con audiencias, qué sé yo, pero siempre es un agrado remontarse a cosas que uno pensó antes, porque también surge la posibilidad de verlas desde cierta distancia. Entonces lo que yo quisiera hacer ahora es como proponer algunos temas, ¿no?, que vayan demarcando lo que puede, digamos, un cierto ámbito de cómo se puede discutir acerca de la narrativa histórica de la postdictadura, ¿ya? O sea, como desde hoy, ¿no? Eso es un poco lo que me interesa, pensando que después va a haber preguntas o algo así, ¿ya? Entonces voy a leer unas breves notas. Bueno, al hacer el balance de lo que fue la narrativa histórica de la postdictadura, o de la transición, como optimistamente preferí llamarla hace algunos años, creo que van decantando algunos problemas y nombres significativos. Lo que haré en lo que sigue, por lo tanto, es proponer algunos temas que podrían estimular una conversación, centrándome en dos nombres que para mí son clave en los escritores del período, desde lo que yo he estudiado, a Jorge Guzmán y Antonio Gil, ¿ya? En primer lugar, creo que ya resulta claro que las novelas de este tipo escritas durante los años 90 no fueron, como pensaron algunos, un tipo de producción escapista por haber optado por no hacerse cargo de los hechos del pasado reciente de manera directa. Esto me parece una lectura más bien superficial, ya que varios escritores del periodo, como Guillermo Blanco, hicieron explícito el vínculo que existía entre su experiencia durante la dictadura, el miedo, por ejemplo, y las historias más bien remotas que habían elegido narrar. Podríamos decir, en cambio, que el desplazamiento a esas épocas más remotas en esas novelas dejaba en evidencia de manera elocuente una ausencia de presente para muchos que se hacía necesario señalar. Bueno, en segundo lugar, algunos narradores chilenos como Eduardo Labarca, Guillermo Blanco, Mercedes Valdivieso, Jorge Guzmán o Antonio Gil mostraron una manera de acercarse al pasado que se alejaba de la historia política desde las élites como único eje posible, e intentaba rediseñar tejidos sociales y culturales que habían sido profundamente rasgados durante la historia reciente. Al hacerlo a veces desde estéticas rupturistas respecto de sus contextos inmediatos, como Antonio Gil hace, ¿cierto?, yo creo que de manera más elocuente, algunos de estos autores insertaban además se insertaban además en una tradición latinoamericana poco visitada desde Chile, como el neobarroco, en el caso de Gil. La narrativa histórica de la postdictadura sí contribuyó a rediseñar el canon de lo que se recordaba sobre el pasado más lejano y también permitió ampliar los cánones estéticos de la literatura de postdictadura. Pensando en el ejemplo de Jorge Guzmán que adelantaba, ¿cierto? En su narrativa existe un desplazamiento muy visible, desde novelas que articulaban el pasado desde ejes más bien políticos a novelas que buscaban hacerlo desde una perspectiva social y cultural. En el caso de Guzmán, ¿cierto?, él ha mostrado muy claramente estos desplazamientos en La ley del gallinero, su novela sobre las primeras décadas de la República, por ejemplo, que es un texto que dialoga con formas de hacer historia como la de María Angélica Illanes o Gabriel Salazar, ¿cierto?, y se acerca a fuentes como el epistolario de Portales desde una mirada que se inserta sobre todos los detalles de la vida cotidiana. La novela se centra en sujetos y grupos menos estudiados por la historia tradicional,
como los niños y mujeres trabajadores o pequeños agricultores, y expone vínculos y fricciones entre distintos circuitos políticos, sociales, religiosos y comerciales. Se interesa tanto por la vida privada como por la vida pública y, en definitiva, reconstruye un cuadro del pasado que logra capturarlo desde una diversidad de causas, agentes y subjetividades, y que sintoniza con las preguntas que hoy nos parece más importante formular acerca de esa época. Al aludir a la narrativa histórica como una forma de mediación, de doble representación, ¿cierto?, respecto de narrativas preexistentes, apunta un necesario vínculo entre esta narrativa y el archivo, pero señalando las tensiones que es posible identificar en este sentido. A las tensiones me refiero a que ninguna de las novelas, yo analicé 20 en su momento, ¿cierto?, son muy parecidas entre sí, entonces existen tensiones incluso internas en cada una de las novelas en sus aproximaciones al archivo. Si bien en algunos casos las novelas del periodo vieron el archivo como una acumulación de datos que había que completar añadiendo otros o reemplazando unos por otros, a la luz de la reflexión actual sobre el archivo, esta discusión se enriquece mucho. El análisis que permiten estos artefactos artísticos, ¿cierto?, como las novelas que estamos discutiendo, no se centra, como podría pensarse, en las ausencias, ¿cierto?, sino paradojalmente en la vitalidad de los restos, de los espectros, de las imágenes latentes, los ecos y su capacidad de interferir e intervenir el presente. La potencia estética y política de este salto epistemológico, en virtud del cual el archivo deja de definirse desde el paradigma de la acumulación y de lo acontecido para transformarse en un espacio performativo en constante dinamismo, es algo que me parece clave, por ejemplo, en la narrativa de Gil. Intervenir los imaginarios en los que nos reconocemos desde la ficción se hace posible desde la noción de temporalidad que despliegan las novelas de este autor, como aquellas que integran su trilogía de los 90, publicada posteriormente como Tres pasos en la oscuridad, pero en la que estaba Hijo de mí, Cosa mental, de Mezquina memoria. En ellas el pasado es un territorio cifrado en el presente, que se despliega en la ciudad y es recorrido por sus habitantes, portadores de las memorias de remota violencia. Así, activar la memoria de esta violencia, silenciadas pero encarnadas en lo cotidiano, y explorar las causas o omisiones que explican su continuidad, parece uno de los principales impulsos que articulan esta narrativa. También me parece relevante marcar otro gesto en relación al archivo que recibe distintos tratamientos en las novelas del período. En efecto, es posible distinguir novelas cuya aproximación al pasado fue sensacionalista, incluso cuando proponían una denuncia o una revisión. La historiadora Arlette Farts ayuda a pensar esto cuando en su libro Lugares para la historia se pregunta cómo enfrenta el historiador las fuentes que expresan el dolor, y concluye que aunque la literatura parece un modo más apto para hacerse cargo del sufrimiento, el sufrimiento tiene una racionalidad. La cito: la emoción es un estupor de la inteligencia que también se trabaja y se ordena. Las novelas históricas, desde mi punto de vista, también deben hacerse cargo del dolor desde una reflexión que no conduzca unívocamente a la victimización de los personajes protagónicos, particularmente femeninos o subalternos, sino que logre expresar la racionalidad desde la cual ese dolor se posibilita en un determinado momento. El problema de cómo enfrentarse a emociones como el dolor desde la literatura y el potencial sensacionalismo que esto puede implicar nos lleva a otro tema interesante de pensar: la relación entre la narrativa histórica de los 90 y la instalación definitiva del modelo neoliberal en nuestro país. Un tema que merecería una atención que hasta ahora no ha tenido. Si pensamos esta narrativa desde su vinculación con este modelo, el auge que alcanzó como género habría tenido que ver en parte con la lógica del bestseller y su manera de procesar el pasado reciente. A nivel continental, esta narrativa venía precedida, hay que recordarlo, ¿cierto?, por la marca de autores muy importantes del boom latinoamericano como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y en Chile tuvo cultores de exportación como Isabel Allende, Jorge Edwards y Hernán Rivera Letelier. Autores como Gil y Guzmán tensionaban esta lógica con novelas que no estaban dirigidas a un lector masivo en absoluto, pero que se hacían cargo de un relato histórico que en muchos casos limitaba el pasado al consumo e intercambio de próceres, gestas y celebraciones. Al enfrentar este corpus en su pluralidad, también es necesario precaverse respecto de las visiones acerca de la identidad que en un afán conciliador simplificaron la discusión, de nuevo en algunos textos, ¿cierto?, como el predominio del mestizaje como respuesta a la pregunta sobre la identidad latinoamericana que exhiben algunas de estas novelas, sobre todo por influjo de ciertas lecturas de escritores latinoamericanos del boom, de nuevo como Carlos Fuentes o Alejo Carpentier.
Proponer el mestizaje como el único lugar en el que se integran las diferencias culturales y las violencias históricas se convierte en riqueza e ignorar la reflexión actual sobre identidad latinoamericana y proponer que esos conflictos son parte de un pasado superado, lo que está lejos de ser real. Un caso interesante que muestra una temprana tensión en este sentido es la novela Ay, Mamá Inés de Jorge Guzmán, sobre Inés de Suárez, todo el 93, si no me equivoco ahora. Una de las principales tesis de la novela de Guzmán, de hecho, tiene que ver con el mestizaje. El monólogo final de Inés plantea que el legado de todo lo que Valdivia y Suárez soñaron será precisamente lo que la mezcla de razas produzca. Una idea que resultaba muy popular en Chile tras la publicación, entre otros, de Madres y Guachos, alegoría del mestizaje chileno de Sonia Montesino, y también por efecto de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Sin embargo, el mestizaje era un tema que había inquietado a Guzmán también desde sus ensayos anteriores a la novela. En su estudio Tahuayando, lectura mestiza de César Vallejo, Guzmán define mestizaje como una característica de la realidad semiótica latinoamericana y no como un fenómeno de orden genético. Un contexto que implica que dos culturas tengan vigencia al mismo tiempo, que una de las dos resulte dominante y la necesidad de que ambas sean percibidas como vinculadas a componentes raciales. De este modo, a pesar del binarismo que la definición conlleva, Guzmán no concibe el mestizaje como una mezcla armónica de diferencias, sino como una realidad que implica una permanente tensión y una compleja negociación entre dos componentes de la cultura abiertamente asimétricos. Antonio Gil, por su parte, ya desde la publicación de Cosa Mental en el 96, su segunda novela de los 90, muestra una desestabilización de la idea de lo nacional en términos convencionales, instalando un imaginario regional, ¿cierto? Algo bien inédito en nuestras narrativas, a partir de la cordillera de los Andes, que continuará con novelas posteriores como Cielo de Serpientes. Cosa Mental narra la incierta historia de José Gil de Castro desde sus inicios en Perú hasta el fin de la Patria Nueva, cuando el hasta entonces director supremo Bernardo Higgins abdica y va a vivir sus últimos años a Lima. En una trama compleja en la que se cruzan sucesos oníricos con otros aparentemente reales, nos enteramos de que Gil de Castro, retratista de O'Higgins y de otras autoridades republicanas, combina su trabajo oficial con una actividad clandestina destinada a proveer de imágenes esperpénticas de las mismas autoridades a los reyes de España, a un Vaticano muy temeroso del camino espiritual que las nacientes repúblicas pueden emprender. La novela así activa a través de la figura de Gil de Castro la idea de la frontera como una zona de intercambios. La cordillera de los Andes en este contexto funciona como el lugar del contrabando, de los cuadros falsos y aquel en el que confluyen una serie de historias delirantes y ajenas a cualquier registro histórico. La cordillera como espacio de la clandestinidad es de esta forma muestra el espacio de lo incoherente, de lo conflictivo, de lo ilegal y de lo no asimilable desde ninguna historia. Muestra el precio de la coherencia y la necesidad de establecer pactos, prebendas y marginaciones oportunamente en el proceso de construir la nación. Y abre la posibilidad de pensarnos desde otros diseños geopolíticos e identitarios que ya no son chilenos o latinoamericanos, sino andinos. Bueno, un último aspecto que me gustaría proponer en esta ocasión es que si bien la crítica se ha centrado en intentar clasificar la narrativa histórica desde este periodo, desde sus objetivos en relación al presente, ¿cierto? Ahí me incluyo yo también, ¿cierto? Preguntarse acerca de la identidad, nutrir un imaginario social, denunciar los orígenes de instituciones que siguen vigentes o educar acerca del pasado, también cabría hacerlo desde su materialidad. O sea, habría que preguntarse también al enfrentar el estudio de estas novelas, quiénes las publicaron, qué lectores convocaban, cuánto vendieron, ¿cierto? En qué circuitos literarios o académicos circularon y circulan hoy, etc. Esto puede decir mucho acerca del campo cultural de un momento dado y del repertorio de vías de legitimación que un momento como la postdictadura reconoció en relación al pasado. También sería interesante mirar estos materiales desde la perspectiva de las nuevas narrativas históricas que se escriben hoy. Conversábamos con la Macarena hace un rato de Jorge Baradit, el fenómeno Baradit, ¿cierto? Pensarlas desde la producción actual de narradores de los 90 que han seguido escribiendo, como Antonio, ¿cierto? Que sus mejores novelas son las actuales para mi gusto, ¿cierto? Pero también desde nuevas voces y nuevos formatos, novelas gráficas, cine, documentales, crónicas, etc. Piensan el pasado hoy desde otras definiciones que incluyen el presente, ¿cierto? Paradójicamente, desde otras claves y posicionamientos y desde
tangencialidad diferente. Hasta ahí.